Para ello les presento a Alexandro José Mercado Núñez. Él es estudiante de Historia en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Ha participado con la ponencia Brevísima Cartografía de la Escena Rockera Limeña de los años 70 en la Semana de Historia del Centro de Estudiantes de Historia y consiguió el segundo puesto en un primer concurso de poesía social por el Centro de Estudiantes también de Historia con el poema El último rey de la ciudad de los reyes. Interesante, Alexandro. El tema que nos presenta hoy se titula Panorama musical limeño en los setentas, compromiso, folclorización y modernidad. Esta ponencia propone un análisis panorámico del campo musical limeño durante la década de 1970, entendiendo dicho espacio como un terreno donde confluyeron distintas expresiones o proyectos musicales, el auge de una música comprometida, la folclorización del afroperuano y un sentido de modernidad a través del rock. Sin más preámbulo, le cedo la palabra a Alessandro. Alessandro, adelante, ¿estás listo? Tienes la pantalla Bien, para ti. muchas gracias, David. Muchas gracias, David, por la presentación. Voy a proceder a compartir mi pantalla. Sí se ve, ¿no? ¿Me confirman por ahí, por favor? Está cargando y se te escucha muy bien. Ahora sí se ve todo. Ya, sí se me ve. Adelante. Ah, ok, gracias. Muy bien, ya buenas tardes, casi noches con todos. La tesis que viene a sostener mi ponencia es que estos tres proyectos musicales que se desarrollaron en los 70 en Lima, el auge de una canción comprometida, la folclorización del afroperuano y la modernidad entendida desde la escena rockera de Lima, no deben ser leídas como islas inconexas, sino como parte de un universo y una fauna musical en la que, en efecto, estos tres proyectos compartieron escenarios públicos y en ciertas ocasiones dialogaron muy de cerca. Empezaré con el auge de la canción comprometida, que yo lo entiendo a través de tres momentos o tres ejes, ¿no? El primero sería la llegada del gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas, la GRFA, que aparte de incidir en el cambio social y económico del Perú, también incidió en el cambio cultural y artístico a través de tres diferentes instancias. La primera en el 69 fue la Dirección de Difusión de la Reforma Agraria, la DDRA, en la que participaron diversos intelectuales y artistas, siendo los más conocidos Mirko Lauer y Jesús Ruiz Durán. Jesús Ruiz Durán es el creador de lo que hoy conocemos como el pop achorado y se encargaba de la confección de estos afiches, y Mirko Lauer se encargaba de la literatura de los afiches, ¿no? Es decir, de las arengas y de la información que los afiches podían contener. Esos afiches estaban destinados para la población campesina de la sierra y su objetivo era pedagógico, es decir, buscaban informar a los campesinos sobre la reforma agraria y la revolución social. Ya entrados en los 70 se forma el CINAMOS en reemplazo de la DDRA. Con el CINAMOS, el gobierno militar va a tener una incidencia mucho más profunda y estricta en el cambio artístico y cultural, lo que va a ocasionar que tanto Mirko Lauer como Jesús Ruiz Durán y otros artistas intelectuales deslinden del régimen. Sinamos va a seguir con el arte visual, pero con dos novedades temáticas. La primera va a ser el culto a la personalidad de Velasco y la segunda va a ser la burla hacia los enemigos de la revolución. Ya en los últimos años del régimen de Velasco se va a formar la Oficina Central de Información, la OSI, en la que van a participar, aparte de intelectuales, músicos. Van a participar entre intelectuales, tenemos a César Calvo y a los hermanos Garrido Leca, Celso y Luis. Y entre músicos tenemos a Tiempo Nuevo y al conjunto musical Perú Negro. El segundo es que es la acción de intelectuales y artistas. Por ejemplo, tenemos que Nicomé de Santa Cruz ya abogaba por una canción comprometida o una canción de protesta, como se le suele decir, ¿no? Pues en el 67 él va a asistir al primer congreso de la canción de protesta en Varadero, Cuba. César Calvo, como veremos un poquito más adelante, va a ser el organizador del Festival del Agua Dulce. Augusto Salazar Bondi, en la década de los 70, va a publicar artículos y ensayos, como el que pueden ver en la parte derecha de la pantalla, que va a hablar sobre cultura y dominación y cultura y alienación. Y los hermanos Garrido Leca, Celso y Luis van a pues, participar en la OSI y especial atención quiero poner sobre Celso Garrido Leca, pues va a ser él quien nos va a introducir al tercer eje, a las influencias de la nueva canción latinoamericana, la NCL. Celso Garrido Leca fue un
compositor de música nacido y educado en el Perú, pero que desarrolló su carrera artística en Chile, colaborando con Víctor Jara y Quilapayún en lo que es conocido como la nueva canción chilena, y esta a su vez englobada en la nueva canción latinoamericana, la NCL. La NCL fue un proyecto musical que se desarrolló a lo largo de la década del 60, entre los que sus mayores exponentes que yo pongo aquí son la nueva trova cubana y la nueva canción chilena. Los pongo aparte de la popularidad que tuvieron esas expresiones musicales, porque también incidieron acá en el Perú a través de comentarios de la prensa y artistas que llegaron hasta acá para la formación de lo que se planeaba desde el gobierno como una nueva canción peruana. Y es aquí donde me gustaría problematizar, ¿no? ¿Cómo llamamos a la NCL? ¿Si como canción de protesta o como canción comprometida? Bueno, ya desde mi título sabrán que mi posición es canción comprometida. Y voy a presentar mis argumentos, que son cuatro, ¿no? El primero es que hay que remontarnos a cómo nace la NCL, la nueva canción latinoamericana. Y esta nace a partir del folclore. Los novocantores van a rescatar la memoria y la herencia cultural de la masa campesina. Y por lo tanto se va a reconocer como rebelde, pues va a demandar y a luchar contra la injusticia social cotidiana, pues aparte de eso va a cantar por el porvenir y la actividad diaria de los campesinos, y tradicional en tanto a, va a amalgamar las tradiciones musicales y los instrumentos musicales de los campesinos. Sin embargo, la NSL, desde sus primeros inicios, tuvo muchos problemas porque la identificaban solamente como música de protesta. Y este rótulo corría un riesgo muy grande, y era el de caer en el panfletismo. Diversos novocantores, como Víctor Jara o Alfredo Citarrosa en Uruguay, rechazaban esta dominación, pues subestimaba y limitaba a la NSL. Ellos, en cambio, se encontraban que ellos, haciendo una música comprometida, pues retrataban las vivencias del pueblo, es decir, tanto las alegrías como los problemas. Era una música que estaba comprometida con la historia y la lucha. Cosa que es cierta, pues la NSL no solo canta contra la protesta y contra la injusticia, sino que posee un gran abanico de valores, como lo es la resignificación de la cristiandad a una más popular, donde se propone un diálogo entre Dios y el pueblo. Y estos ejemplos los podemos encontrar en el álbum Oratoria para el Pueblo de Ángel Parra y Misa Nicaragüense de Ernesto Cardenal, en las que por supuesto ambos álbumes recogen tradiciones musicales chilena y nicaragüense, respectivamente. A pesar de que los novocantores rechazaban la denominación protesta, esta se hizo muy popular entre la prensa y el público. Y para eso tenemos un ejemplo, ¿no? Aquí en Expreso, el 18 de febrero del 72, denomina a Perla Valencia de Colombia y a Roy Brown de Puerto Rico como canción de protesta. Sin embargo, en letras pequeñas vemos que los llama exponentes de la canción comprometida, ¿no? Y ahora ya pasamos, en efecto, al proyecto del Estado, que es el Festival del Agua Dulce. El Festival del Agua Dulce se celebró del 5 al 12 de febrero en la playa del Agua Dulce en Chorrillos. Este festival fue organizado por César Calvo de los diarios Expreso y Extra. Aquí hay que comentar que Expreso y Extra ya habían sido expropiados en 1970 por el gobierno. Este festival invitó a reconocidos cantautores extranjeros como Violeta Parra, Alfredo Citarrosa, Soledad Bravo, Roberto Darwin y los compadres de Cuba, así como músicos nacionales como Lucha Reyes, Chabuca Granda y los Quipus y Susana Vaca, aparte de Perú Negro, ¿no? Además de esto, todos los peruanos podían participar enviando su canción por correo. Desde los diarios expropiados Expreso y Extra, se comunicaba que este era un festival para el pueblo, es decir, la denominación público o audiencia había sido suprimido por el pueblo, que era el discurso que se utilizaba en aquella época. Se argumentaba que la música que se iba a presentar en Agua Dulce era una música y una actividad sana para el pueblo y también útil para los artistas, los músicos limeños, porque podían tomar esta experiencia musical como un aliciente para nuevas formas de hacer música y nuevas formas de versar sobre la realidad, ¿no? El gobierno se hizo presente en diferentes instancias, ¿no? Ya sea a través de Expreso y Extra, que habían sido expropiados, o de manera más frontal, como es este discurso que dio Velasco en el Festival del Agua Dulce, el cual voy a citar a continuación. El sentir del alma de nuestros pueblos encontrará una hermosa vía de intercomunicación, dando a conocer sus esperanzas y alegrías, valores que deben construir permanente preocupación de todos los que podemos y debemos hacer el máximo esfuerzo en favor de quienes menos poseen. Esto yo argumento que lejos de ser un mero gesto retórico por parte de Velasco y el gobierno en última instancia,
lo que hace es colocarlos como árbitros culturales, es decir, a- ellos van a computar qué es lo que, qué arte merece ser traído a las masas y bajo qué registros, y siempre y cuando estos valores coincidan con los valores del régimen. En cuanto a los comentarios de la prensa, tenemos el siguiente, ¿no? El primer Festival Internacional del Agua Dulce encamina la difusión de la nueva canción latinoamericana, rica en significado social y cultural. Yo en el Festival del Agua Dulce identifico dos objetivos, el nacional y el internacional. El objetivo internacional fue lograr que en el Perú se forme una música comprometida, que en consonancias con las características de la dictadura sirva para alentar el cambio social. Lo que en último término podemos entenderlo como la creación de una nueva canción peruana. Los especialistas debaten mucho entre si existió o no existió la nueva canción peruana. Algunos dicen que sí existió porque se formó en el taller de la canción popular, pero si nos basamos meramente en lo que es nuestra memoria, la memoria popular, podemos decir o que no existió o que no tenemos memoria de eso porque no tuvo un escenario para desarrollarse, por así decirlo. Sin embargo, lo que sí es cierto es que en aquella época, es decir, 60s y 70s, sí hubieron artistas que versaron sobre la realidad y el cambio social, pero fueron la excepción antes que la regla. Algunos ejemplos son Yo lo soy, no me compadezcas, de Luis Abanto Morales, la canción Embrujo del conjunto Fiesta Criolla y las canciones de Chabuca Granda de mediados de los 60 hasta finales de la misma década. Entre los objetivos internacionales, identifico que el Festival de Agua Dulce quería lograr que el Perú ocupe un lugar más central dentro de los países del bloque del tercer mundo, pues en aquella época el Perú tenía una posición muy dinámica y muy activa en diplomacia, lo que hizo que fuese protagonista, si es que no líder, de los países del bloque del tercer mundo, y que al llevar a cabo un festival que invitaba artistas comprometidos, la dictadura se postuló ante la opinión pública como un régimen que daba cabida al arte popular. Aquí yo voy a decir algo que está dentro más de la intriga antes que una afirmación, y es que Agua Dulce se venía gestando desde finales del 71 y se ya festejó en febrero del 72. Sin embargo, creo que debemos tener en cuenta la expulsión de Santana en diciembre del 71. Tal vez lo que quiso hacer la dictadura fue hacer ver que ellos no eran un régimen en contra del arte y en contra de la música, sino que ellos querían filtrar qué tipo de arte y qué tipo de música quería llegar a la población. Y por último, para pasar a la siguiente etapa de la ponencia, es que conforme Agua Dulce iba llegando a su etapa de realización, se le fueron cambiando el nombre. Primero fue Festival del Agua Dulce, luego fue Primer Festival del Agua Dulce, y Expreso mencionó que para el 73, es decir, el año que viene, el año siguiente, iba a ser el primer festival de la canción del tercer mundo. Pero hasta donde yo he revisado en la hemeroteca, en el 73, nunca se mencionó aquel festival. Y ahora pasamos a la folclorización. Primero quiero argumentar por qué uso el término folclorización, porque es muy debatido entre especialistas, ¿no? Y es un término muy criticado. Yo entiendo folclorización como un repensar el pasaje y las prácticas culturales que se dan hacia el escenario, es decir, se van a reconfigurar para nuevos públicos, urbanos en su mayoría, y al mismo tiempo van a dialogar con las políticas culturales del Estado. Así que yo no lo veo como un suma cero o como una noción de pérdida o distorsión, como pueden ver algunos investigadores más conservadores. Yo opino que más que una pérdida de autenticidad, lo que se observa es una reconfiguración escénica de la tradición afroperuana con diversos elementos que ya explicaré a continuación, como es la incorporación de lenguajes afrocaribeños, así también como estrategias de espectacularización y de interpelación a públicos urbanos que no entienden ni tienen por qué entender lo que engloba la tradición afroperuana. Por último, estos arreglos van a terminar siendo legitimados por las propias comunidades donde nacieron, por lo que nos hace pensar la tradición no como un repertorio fijo, sino como un proceso dinámico de producción y canonización cultural. Podemos hablar ahí de conceptos como tradición dinámica o el concepto de canonización que explicaré al final. Y aquí una lista de los miembros fundadores del Perú Negro, ¿no? Rolando Campos, Lario Izquierdo, Víctor Padilla. Las influencias del Perú Negro yo las identifico en cuatro. La primera y la más clara es la de Victoria Santa Cruz, pues los formadores de Perú Negro, los miembros fundadores, formaron parte del teatro de danzas negras del Perú. Sin embargo, como menciona Lali Izquierdo, trabajar con Victoria era más por amor al arte que para ganar dinero. Y que, mencionando también lo que dice Lali Izquierdo en una entrevista que mantuvo con Heidi Fettman, Victoria casi no les enseñaba nada
referente a la historia de la música negra, sino que según el izquierdo solo era bailar y ya. La otra influencia que tuvo Perú Negro fueron sus viajes de estudio hacia la provincia de Chincha, específicamente en los pueblos del Carmen y el Guayabo, en la que entrevistaban a los miembros más ancianos de las poblaciones y les pedían que les expliquen tanto la coreografía como la tradición musical. Sus colaboradores fueron muy importantes, entre los que tenemos a César Calvo, quien digamos les dio ese aire de epicidad poética, aparte que César Calvo fue el que entrevistó realmente a los ancianos de los pueblos. Chabuca Granda, porque fue, digamos, la que los llevó a la fama al hacerlos participar en el Festival del Luna Par en Argentina en el 69. Luis Banchero Rossi, el famoso empresario referido a la pesca y la tienda de pescado, quien era su mecenas cultural, les daba cierto dinero para que ellos pudiesen mantenerse y aprender sobre la historia de los afroperuanos en Perú. Y bueno, por supuesto el gobierno, ¿no? A través de la Oficina Central de Información, como ya mencioné, y de ciertas presentaciones particulares que tuvieron con Velasco. Por último, tenemos a la música afrocubana. Y es que Perú Negro va a tener un sonido más africano. Esto a través de la música afrocubana. También va a indagar un poco en la santería cubana y va a ser más intensa la influencia de instrumentos más caribeños como las congas, el bongo y el cencerro. Y es aquí que haremos un pequeño, por así decirlo, análisis estético. Me basaré en los arreglos musicales, la puesta en escena y la canonización. En cuanto a arreglos musicales, Perú Negro hace un enfoque en la percusión. Perú Negro en realidad fueron los primeros en crear un contrapunto de cajón, como lo llaman ellos, es decir, cajones ya, un grupo de cajoneo fijo. Aparte que la integración de instrumentos afrolatinos como el bongo, congas y cencerro, que Hayley Feldman señala que lo que hizo Perú Negro fue indigenizar y armonizar estos tres últimos instrumentos. Los patrones rítmicos se acomplejaron y dinamizaron. Aunque yo lo puedo resumir en que lo que verdaderamente se hizo fue acelerarlos. ¿Por qué se hizo esto? Porque Perú Negro se presentaba normalmente en la ciudad ante públicos urbanos de clase media o clase media alta, y lo que querían estos públicos era bailar. Y lo que mencionan los integrantes de Perú Negro es que si hacían la música muy lento, el público no iba a poder bailar. Mientras más rápida sea la música, más rápido, más fácil sería el baile. La puesta en escena se caracterizó por ser vibrante, dinámica y teatral, con un enfoque en la representación de la historia y la cultura afroperuana. Y como ejemplo de esto tenemos la inamovible canción de Las Lavanderas, que hasta hoy sigue siendo parte del repertorio de Perú Negro. Aparte de la música y danza, la narración fue central para contar historias de los afrodescendientes en el Perú. De la narración se hizo cargo el poeta César Calvo, que en una especie de poesía hablada, como cuenta caretas, hipnotizaba a los oyentes, ¿no? Y en lo que a canonización refiere, Perú Negro estableció un repertorio que se convirtió hasta hoy en el estándar del folclore afroperuano y adaptaron las tradiciones rurales y comunitarias para escenarios urbanos y teatrales, lo que permitió que estas expresiones culturales ganaran visibilidad y reconocimiento tanto en el Perú como en el extranjero. Aquí Heidi Feldman menciona algo muy interesante, es que muchos de los integrantes de Perú Negro trabajan o trabajaban en la Escuela Nacional de Folclore, que hoy es Universidad Superior de Folclore José María Arguedas. Y por último tenemos la folclorización como una modernización de la tradición, ¿no? Y acá hay tres conceptos que me gustaría poner a debatir, ¿no? Los formatos y los circuitos modernos. Perú Negro trajo la tradición la transformó a los formatos y circuitos modernos de la ciudad, de las presentaciones internacionales como fue la de Buenos Aires. Y lo que hizo esto fue formar una tradición dinámica en el sentido de que la tradición se dinamizó, la tradición cambió, lo que en última instancia lleva a la canonización. La música que Perú Negro transformó, reinterpretó, ahora ha sido canonizada y es lo que conocemos como música negra. Incluso se menciona que los mismos pobladores a los que Perú Negro iba a investigar sobre música han adaptado y se han apropiado de la canción musical de Perú Negro. Y es que por eso yo opino que la folclorización es una entrada a la modernidad, pues no se la opone, sino que la presupone y la profesionaliza a través de arreglos y escenarios urbanos, lo que hace que en último término, y de manera lógica, lo tradicional se vuelve legible a través de códigos modernos. En ese mismo contexto, el rock asumió la modernidad de una manera mucho más frontal. El rock no es un fenómeno aislado, ni fue importado sin mediaciones, pues también experimentó traducción cultural e hibridación performativa.
el rock también fue parte de este campo cultural en disputa, pues también participó en Agua Dulce. El grupo El Polen participó en Agua Dulce, que ya explicaré un poco más adelante. El rock, en cambio, proponía una relación distinta con la política, tal vez un poco más desentendida, por así decirlo, con esa mentalidad hippie, y con la cultura global, ya que en vez de ver hacia Chile o hacia Cuba por una nueva canción, los rockeros preferían ver hacia Inglaterra o hacia Estados Unidos para imaginar la modernidad. Y es aquí donde debemos entender primero qué fue la escena rockera de Lima, ¿no? La escena rockera en realidad, o el rock, nace de la nueva ola, ¿no? La nueva ola contaba con integrantes y públicos jovencísimos. La mayoría eran apenas adolescentes que estaban cursando secundaria. Las canciones en su mayoría eran covers en español, es decir, canciones adaptadas e hispanizadas. Y el declive hacia la nueva ola puede deberse tanto a la dictadura. Por ejemplo, Erwin Flores, el vocalista y guitarrista de Los Psychos, relata que con la llegada de Velasco al poder, su familia tuvo que irse, aunque en el 69 lanzó una última canción llamada El Mercenario, y después ya supongo que tuvo que irse hacia Estados Unidos. La búsqueda de nuevos horizontes musicales, por ejemplo, Peco Aguirre, líder de los Shanes, mítica banda de la nueva ola, va a formar los nuevos Shanes, que en palabras de Ego Aguirre va a funcionar como un laboratorio musical y que posteriormente daría luz a la banda de rock duro Pax. Los hermanos Juan Luis y Raúl Pereira, también integrantes de los Shanes, en un primer momento van a formar los Drags, como una especie también de laboratorio y prueba musical, para ya en última instancia formar el Polen. Y Gerardo Manuel, vocalista de los Shanes, va a formar su propia agrupación, Gerardo Manuel y el Humo, que va a incurrir en el uso de sintetizadores acercándose al rock progresivo. Y con esto ya podemos hablar de la emergencia del rock. A diferencia de la nueva ola que cantaba en español, los rockeros cantaban en inglés, casi netamente, muy pocos cantaban en español. La razón por la que cantaban en inglés era porque, según la prensa de la época, y me baso en la revista Rock que pueden ver acá abajo, no cantar en inglés era quedarse, no estar en la onda, o que lo podemos decir en estos términos, no estar en la modernidad. Ellos buscaban la modernidad anglo-estadounidense. Rockeros como Alex Abad decían que cantaban en inglés porque el rock se tiene que cantar en inglés, no se puede cantar en español, está pensado para cantarse en inglés. Las presentaciones de las bandas de rock fueron en lugares más sofisticados. Por supuesto que se presentaban todavía en balnearios o en kermeses o en fiestas de fin de año de jóvenes de quinta secundaria, pero ya incurrieron en, digamos, fiestas más psicodélicas, donde se bailaba la enfermedad, galerías culturales del centro de Lima, incluso funciones de teatro donde se experimentaba con el arte conceptual o el arte abstracto. Y por último, el rock tuvo una búsqueda musical más original y más intensa. Original porque ya no hacían covers. Toda su música, aunque fuese en inglés, era completamente de ellos. Era original. E intensa porque algunos músicos, como los hermanos Pereira, tuvieron viajes psicodélicos para poder formar el sonido del polen y tener ese cambio de mentalidad musical. Por último, me gustaría mencionar que ambas escenas, la nueva ola y el rock, tuvieron sus propias revistas. Esta es la revista de la nueva ola, Ritmolandia, como vemos muy colorida. Esta es la revista rock, como vemos muy artesanal, en blanco y negro, lo que nos hace ver la diferencia, ¿no? Una escena más comercial y otra una escena un poco más íntima y más melómana y crítica. Y con esto doy paso a la traducción de hibridación, ¿no? Voy a tomar simplemente tres bandas, yo creo las más representativas, que sí hicieron dialogar la tradición musical peruana o la tradición peruana en general con la modernidad que traía o que ellos pensaban que traía el rock. Gerardo Manuel y el Humo, con su álbum Machu Picchu 2000, narra una historia distópica de Machu Picchu, ¿no? De una destrucción del mundo en el año 2000 en la que vemos muchos elementos del imaginario cusqueño. Se menciona a los incas, se menciona a Manco Cápac y Mamaocllo, al lago Titicaca, perdón, y se menciona la conquista de los españoles hacia el imperio inca. En una entrevista que Gerardo Manuel mantuvo en el 72 con la revista Rock, él dice que si hay elementos musicales peruanos en Machu Picchu 2000, específicamente la canción Hey Españoles, ¿no ven que los incas lloran? Él dice que en esa canción hay elementos de Huayno. Pero sinceramente yo he escuchado la canción muchas veces y con audífonos
no logro identificar ese Guayno al que Gerardo Manuel se refiere. Por último, en ¿Quién es el mayor?, que aquí vemos la portada, vemos cómo ya Gerardo Manuel pues posa él mismo, caricaturizado pues con Machu Picchu, ¿no? Y ya en este álbum ya canta en español, Machu Picchu 2000 canta en inglés. El Opio, una banda surquillana que apenas sacó unas 6 canciones, fue catalogada por su disquera MAG como Indian Rock, que Julio Mendívil cataloga el Indian Rock como, bueno, él menciona que las disqueras lo catalogaban como ese rock que dialogaba con instrumentos latinos, como las bongas, el congo y el cencerro, que efectivamente el opio sí hizo música con esos instrumentos, pero aparte de eso también añadió ciertos elementos musicales peruanos, como lo fue el huayno en la canción Piratas en el Titicaca, además que también dialogaba con este imaginario, sobre todo cusqueño. Ya mencioné con la canción Piratas en el Titicaca y también con la canción Una bruja en el Cusco. Bueno, cabe mencionar que, por supuesto, el opio también cantaba en inglés. Y por último, la agrupación que tuvo, digamos, una fusión mucho más intensa entre lo peruano, lo tradicional y lo moderno, el rock, fue la banda El Polen. Aquí vemos una fotografía de ellos en el Festival del Agua Dulce, en la que están participando con la canción andina El Hijo del Sol. La fusión fue tan intensa que, como menciona Juan Luis Pereira, líder del Polen, en una entrevista que mantuvo para una tesis del 2024, la fusión fue tan intensa que mucha gente se preguntaba en aquella época, ¿qué es el polen? ¿El polen es rock o el polen es folclore? El polen solo tuvo dos álbumes, El Cholo y Fuera de la Ciudad, en aquella época de los 70s. Y en ambos álbumes, si bien mantenían ciertos elementos rockeros, el folclore también denominaba mucho. Y por cierto, la curiosidad es que el Polen en aquellos dos álbumes nunca utilizó ningún instrumento eléctrico, todo era acústico, debido a la radicalidad hippie de Juan Luis Pereira, como él lo menciona. Y ahora, ¿qué relaciones tuvieron estos tres proyectos musicales, no? Primero, en Agua Dulce. Aquí vemos una caricatura del Polen de Expreso. Agua Dulce reunió tanto la canción Comprometida como a Perú Negro, que pero si quieren escucharlos, pongan Festival del Agua Dulce en Spotify o en YouTube y les sale la canción que interpretó Perú Negro con Leila Par, y pues también reunió el Polen, ¿no? Aquí, a pesar de, y me disculpo por la mala calidad y la fotografía, pero la única que he encontrado es el concierto Inti Ucupacha, festejado en septiembre del 72 en Plaza de Hacho. En la parte izquierda del cartel están las bandas de rock, ¿no? Está el Polen, está Pax, está Tarkus, etcétera, etcétera. Y en la parte derecha están los artistas folclóricos, donde vemos a Susana Baca, por ejemplo, o a Luis Gay, que era un francés que tocaba música folclórica, y aquí arribita vemos a Perú Negro. Otra vez vemos como la modernidad y la folclorización, Perú Negro, Susana Baca, están compartiendo un escenario y un público en conjunto. El rock buscó la legitimidad cultural y así nos lo hace saber la revista Rock con su propuesta de intenciones: luchar para que la música del rock, creada por los jóvenes peruanos, se le dé el nivel de importancia que le corresponde y que se le niega dentro del arte popular, y se le reconozca su verdadero aporte musical a la cultura. Sin embargo, el rock, como era de esperarse, como lo narra la mitología popular, fue marginalizada y sospechosa. Aquí les voy a narrar parte de este cartel. Como ven, aquí hay un cartel y un panel que habla sobre las caricaturas, y sobre el polen se dice lo siguiente: los hippies criollos del polen se pasaron. Hizo poner amarillos a muchos aspirantes ante la negra perspectiva de calificarse. Se quedó en verde. Lástima. Pero no hay mal que por bien no venga. El hecho de no calificarse les ahorró una tremenda operación de división de premio con los escuálidos resultados a esperarse. Es triste ser hippie. Como vemos, el rock, el polen, es marginalizado, pero también es sujeto de sospecha. El rock, y especialmente el rock en el Perú, se construye a base de mitologías. Y una de estas mitologías, estos cuentos mitológicos, es que el polen fue censurado por Velasco en Agua Dulce. Fue censurado porque supuestamente el polen estaba criticando la dictadura con la canción El Hijo del Sol, con el verso: él los miraba y nada hacía por él. Juan Luis Pereira menciona que los amigos del Polen, que eran intelectuales y artistas, les aconsejaron que cambien o que simplemente borren ese verso para que ganasen. Como Juan Luis dijo, no quisimos y no ganamos.
La revista Caretas, que también habla sobre el polen, se extraña sobre esto, ¿no? Se extraña de por qué el polen no ganó y menciona, el polen no habrá ganado, pero todos sabemos que fue el verdadero ganador del agua dulce. Y también se burla del Festival del Agua Dulce, sobre todo de la educación musical que podían tener sus jurados al confundir géneros musicales. Y por último, el rock verdaderamente tuvo muchos límites en su modernidad. Tuvo límites, pues era muy elitista, solo cantaban en inglés, se presentaban en cotos muy cerrados ante audiencias muy pequeñas, lo que lamentablemente hizo que no llegasen a un público mucho más amplio. Y en aquellas épocas ya había también otro proyecto musical que dialogaba con la modernidad, que era la cumbia tropical. Grupos como Juaneco y su combo, Los Mirdos, Los Destellos, Los Diablos Rojos, venían de la nueva ola, por lo tanto tenían experiencia con instrumentos eléctricos, con el rock, pero también supieron armonizar y fusionar tradiciones musicales como lo fue el huayno y el vals, aparte de la cumbia, por lo que es, bueno, que es colombiana, ¿no? Pero que era muy popular en la clase media peruana, y es por eso que al final la cumbia sí quedó más en el imaginario popular de nosotros, ¿no? De los limeños y los peruanos. Y por último, me gustaría terminar con las reflexiones. Y una reflexión que quiero hacer y que una cuestión que también me venía mucho a la cabeza mientras estaba trabajando en la ponencia fue, ¿realmente compartir escenarios y públicos es realmente interactuar entre sí? Es decir, que estos tres proyectos hayan compartido por azares del destino un escenario, ¿los hace realmente interactuar? Y la respuesta es que sí y no. Sí, en el sentido en el que están coexistiendo dentro de un mismo campo musical, pero no en el sentido de que entre ellos mismos no hubo un intercambio como tal. Es decir, no podemos afirmar que Perú Negro influyó en el rock, o que el rock puede influir en Perú Negro, o que la canción comprometida puede influir en el rock. Eso no lo sabemos, a no ser que entrevistemos a los propios músicos. Pero lo que sí podemos decir es que este campo musical está mediado por escenarios, por públicos y por políticas culturales. Sin embargo, esta forma de interacción es indirecta y su análisis exige una mayor recolección y contraste de fuentes. Por lo tanto, necesito un análisis sistemático de fuentes, es decir, rastrear percepciones mutuas entre músicos y públicos, algo que excede los alcances de esta ponencia, que es simplemente un primer intento y una primera propuesta de leer esto, ¿no? No solo basta el cómo yo me percibo, la autopercepción, sino basta cómo los demás me perciben. Realmente el público, otros artistas peruanos, percibían a Agua Dulce como algo comprometido. Los públicos y otros músicos peruanos percibían al rock como moderno o como alienante. Y por último, la música maestro. Bueno, yo siempre he criticado las ponencias de historia de la música, de música, de no poner música. Me hubiese gustado poner música, sobre todo para ciertos análisis estéticos y musicales, pero lamentablemente el tiempo es corto y no me organicé muy bien. Aparte es que este es un análisis tanto social, cultural y musical, ¿no? Y es eso lo que busco, ¿no? Yo propongo pensar la convivencia de estos proyectos musicales como una relación que pudo ser tensa, sobre todo entre el compromiso y la modernidad, que fue desigual, verdaderamente fue desigual, porque hubo proyectos que contaron con el apoyo del Estado y hubo otros proyectos que fueron marginalizados y tuvieron que desarrollarse en las periferias del gobierno, y que también pudo ser mediada entre diversos actores e individuos que pasaron de una escena a otra con mucha facilidad. Lo que mi opinión es que esa ponencia puede permitir complejizar la comprensión del panorama musical limeño de los 70. Eso sería todo. Bueno, muchas gracias y aquí están las fuentes, que bueno, no puedo poner todas porque como si no están muy feas. Pero muchas gracias por su atención.